mencionando también que nos puedes escuchar por la página web radiomunicipalfb.gov.ar a través de la aplicación. Descargas desde Google Play, nos buscas como Radio Municipal FB y como siempre en la FM 87.9. Y estamos en comunicación telefónica, vamos a darle la presentación a Mauro Bricio, que es magíster en comunicación, especialista en fake news e impulsor también de la ley anti-fake news. Mauro, muy buenos días, ¿cómo estás? ¿Qué haces? ¿Cómo estás? Buenos días. Muy buenos días, acá Ezequiel te saluda. Agradecerte por estos minutos con la radio municipal en el comienzo del magazine cerca tuyo, del magazine de todas las mañanas, y preguntarte justamente en este impulso que tenés de la ley de anti-fake news. Hemos visto, ¿no?, en las redes sociales, ¿no?, en los últimos meses, años, porque también mencionar lo que esto ya viene de hace tiempo, pero ha aumentado con el correr de los días, de estos días, y hemos visto muchas noticias falsas que circulan en redes sociales, que circulan en los medios de comunicación también, ¿o no, Mauro? Sí, completamente. Mirá, las fake news o las noticias falsas son más viejas que la escarapela. Digo, acá no estamos descubriendo nada. Sí. Si leemos, por ejemplo, El arte de la guerra de Sun Tzu, vamos a ver cómo él cuenta cómo los generales difundían información falsa en un contexto de guerra para confundir justamente a los otros generales. Podemos retrotraernos a lo que fue la guerra de Malvinas y el famoso estamos ganando, que sabemos que también era falso. Años más atrás podemos hablar incluso de lo que fue la ruta del dinero K, lo que fue el caso de la efedrina y de Aníbal Fernández con lo de la morsa. Bueno, que después se comprobó que todo era falso. Lo que sí sucedió es que a partir del 2020, que es bueno, de la mano de la pandemia, gran parte de la ciudadanía se topó de frente contra este fenómeno o esta categoría que nosotros desde el ámbito de la comunicación y de las ciencias sociales ya veníamos estudiando, pero lo veíamos viendo, si se quiere, desde un plano abstracto teórico, porque nunca nos habíamos enfrentado contra ellas, pero apenas llega la pandemia, recordá que comienzan a circular esas noticias falsas, esos audios que nos empiezan a llegar por WhatsApp, donde decían que los tratamientos que había que hacer, esos videos, me acuerdo había gente que se estaba ahogando y se moría en Europa, que nos llegaban, gente que no podía respirar, y que bueno, que terminó siendo todo falso, pero eso fue tomando otro volumen cuando a través de la televisión se comenzó a utilizar la mentira como uso político, ¿sí? Y vimos operadores que recomendaron tratamientos no aprobados por la ANMAT, en el caso de, por ejemplo, tomar lavandina. Vimos que hubo legisladores, dirigentes de la oposición, que salieron a decir que la vacuna, por ejemplo, era veneno. Como consecuencia de eso, hubo gente que no se quiso vacunar, gente que se murió. Yo tengo alumnos y alumnas que en el día de hoy no se quieren vacunar porque realmente piensan que es veneno o que trae chip o porque esto que decían de que era muy rápido para que se apruebe la vacuna. Digo, todas las mentiras y farsas que se instalaron tuvieron gravísimas consecuencias, ¿sí? Digo, sabíamos que afectaba fuertemente, si se quiere, a la imagen y a la reputación de las personas. Pero de la mano de la pandemia comenzamos a ver cómo este fenómeno comenzaba a ampliarse y comienza también a afectar ya sea a la salud física y a la salud mental de las personas, relacionado a lo que son problemas de ansiedad, ataques de pánico. Esto también, las fake news y la hate news, que es una categoría de odio dentro de la fake, afecta contra la realización y los proyectos de vida y los sueños de los más jóvenes. Cuando los pibes me dicen, por ejemplo, que no van a ir a la facultad porque los pobres no llegan a la universidad, que esto es tremendo, pero el daño más fuerte que provocan las fake news es a la democracia, ¿sí? Porque el acto político más importante que tiene la democracia es el acto de escuchar, porque a través de la escucha se producen los debates, las discusiones, los intercambios necesarios para establecer esos acuerdos que nos van a llevar a los términos de una sociedad que necesita para estar organizada. Entonces, las fake news lo que buscan hacer es alimentar el culto del yo, porque parten de la idea de la verdad absoluta. Yo, a ver, para que se entienda, las fake news no se difunden porque sean falsas o verdaderas, se difunden porque buscan respaldar y fortalecer los prejuicios. Entonces yo voy a tomar una noticia que refuerza de antemano lo que yo estoy pensando,
Obviamente si hay alguna noticia que lo rechaza, la voy a descartar. Por ejemplo, para que se entienda, Sí, si yo soy peronista, voy a tomar noticias que hablen bien del peronismo. Si yo soy antiperonista, voy a tomar noticias que hablen mal justamente del peronismo. Entonces voy a comenzar a alimentar este culto del yo, y entonces cuando se produzca, por ejemplo, una discusión con una persona que piensa contrario a mí, como yo ya me alimenté con una verdad absoluta, a la otra persona la voy a anular. Y si yo anulo a la otra persona, no hay intercambio, no hay opiniones, por lo claro. tanto, no hay democracia. Por eso es tan importante y entender que las fake news atentan contra la democracia. Y hemos visto también, Mauro, en los últimos días, ¿no? El presidente ha escrito sobre lo que le pasó al Pablo Iglesias de España, estamos hablando del vicepresidente de España, en esto de las mentiras que el periodismo, como vos mencionabas, ¿no? Atentan a la democracia, no solamente porque no hay intercambio, digamos, simplemente están apuntando a la otra persona, atentando, pero en cuanto se habla de política, también se está todo el tiempo al límite de el golpe institucional que se le puede dar a un país, a una nación, cuando se instalan estas noticias falsas sobre el gobierno de turno, ¿no? Sí, claro, porque una fake news no es solamente una noticia falsa, es una noticia pensada para operar políticamente, Claro. que tiene un objetivo deliberado, que sabe que está mintiendo. A ver, el periodista que difunde una fake sabe que es mentira, ¿sí? Pero, ¿qué pasa? Para que se instale una fake, primero se necesita que haya una caja de dinero enorme financiando la mentira, porque Claro. hay una industrialización de la mentira, pero al mismo tiempo lo que se necesita es una comunidad organizada de operadores. Vos necesitas que haya una infraestructura armada entre periodistas, conductores, medios de difusión, productores, en lo que respecta a los medios tradicionales, y al mismo tiempo en el campo de la comunicación digital y de las redes sociales, necesitas que en paralelo trabaje una infraestructura de trolls, bots, influencers, y que de alguna manera entre ambas se vayan retroalimentando paralelamente. Por lo tanto, no es casual que cuando uno mira en la televisión que se está hablando, por ejemplo, del aumento del dólar, sea tendencia en las redes, o viceversa, que se está hablando de un tema en las redes y también se instala en la agenda de la televisión. Entonces, hay toda una infraestructura armada. Lo que necesitamos es que la ciudadanía lo entienda, lo comprenda, lo denuncie y la combata. Y la única forma de lograrlo es que, bueno, esto se instale. Por eso estoy impulsando este proyecto, que la realidad es que más allá si se aprueba o no este proyecto, porque hoy me parece secundario, lo que es fundamental y es necesario que esto se instale Claro. en la agenda social, en la agenda política y en la agenda mediática, y que la gente entienda la peligrosidad que un periodista que mienta, porque que un periodista mienta, para que la gente entienda, es como un policía que roba a la ciudadanía, es Sí. como un médico que enferma a sus pacientes. Entonces, en Argentina, un montón de profesiones liberales o trabajos tienen una sanción y una consecuencia cuando son mal hechos. El abogado, el médico, se le quita la matrícula, juicio por mala praxis. Yo soy docente, me aplican un sumario. A los conductores, cuando pasan en rojo, se les genera una infracción. Pero sin embargo, los periodistas que utilizan la mentira, no les pasa nada. Entonces, acá es la discusión que tenemos que dar como sociedad. Si nos quedamos con los brazos cruzados, viendo cómo se sigue operando, utilizando la mentira y confundiendo la sociedad, o tenemos que desarrollar algún tipo de dispositivo para darles un freno. Aquí, Mauro, hablando de este proyecto, me voy a lo local, aquí en Florencio Varela, en 2019. Los medios locales firmaron un documento para comprometerse a erradicar las noticias falsas que circulan en redes sociales y también en los mismos medios. Y el documento recibió el respaldo en su momento del Honorable Consejo Deliberante. Esto estamos hablando del año 2019. Esto a nivel local, pero digo, a nivel nacional, con este proyecto de ley anti-fake news, también se busca lo mismo, ¿no? Digo, que los mismos periodistas, que el mismo periodismo se una también, ¿no? Para dejar, si se quiere, de ser cómplice de seguir alimentando estas noticias falsas. Exactamente. Necesitamos un esfuerzo nacional. La verdad que la experiencia que vos me relatás, yo la desconocía,
pero la aplaudo porque eso necesitamos replicarlo a nivel nacional, que haya ese compromiso, que haya esa ética, que los periodistas entiendan que los únicos intereses que tienen que representar son los intereses del pueblo. No pueden estar arrodillándose a los grandes poderes y que utilizan la mentira, porque es una mentira disfrazada de verdad, para confundirnos, para colonizar nuestras subjetividades, para instalar sentido común. Entonces, este proyecto busca eso, y en el caso de que no quieras hacerlo, a ver, acá lo que tenemos que entender es que necesitamos preservar el valor de la verdad por sobre todas las cosas y garantizar las condiciones de la democracia, impidiendo siempre que se atente contra un derecho. Nosotros no podemos, en nombre de la verdad, imponer un régimen de censura que atente contra la libertad de prensa y la libertad de pensamiento y expresión. Sí. Eso no se puede hacer, y yo estoy en contra de eso. Lo que yo sí quiero es que se entienda que la libertad de pensamiento y expresión, que es el artículo 13 del Pacto de San José de Costa Rica, tiene dos dimensiones: la individual y la colectiva. La individual es la que te da el derecho a vos de difundir información e ideas de toda índole, pero hay otra dimensión que es la colectiva, que es la que nos da a nosotros el derecho de recibir información veraz. Entonces, hay un derecho que está siendo vulnerado, y lo que nosotros tenemos que exigir es que ese derecho sea restituido. Bueno, y la única forma de hacerlo es discutiéndolo, llevándolo al Congreso de la Nación, y que los periodistas sepan que si no se comprometen, bueno, van a recibir una sanción, pero como nos pasa al resto de los trabajadores. Digo, si un albañil, por ejemplo, capaz que llega tarde a su laburo, y quizá le van a descontar medio día de pago. Claro. O un docente, si se sale del diseño curricular, lo van a sumariar. Bueno, comencemos a pensar qué ocurre cuando los periodistas, de forma deliberada, a ver, esto hay que diferenciarlo, cuando el periodista que sabe que está mintiendo sigue difundiendo información. Ahí tiene que estar la condena. Y sobre todo también teniendo en cuenta que mencionabas esto de la libertad de expresión, la libertad de prensa, digamos. La libertad es un derecho y lo reconocemos todos, pero no es absoluto. O sea, hay responsabilidad detrás de lo que decimos, lo que escribimos, y creo que por ahí tiene que residir también acompañamiento a un documento en donde establezcamos de estar en contra de las noticias falsas que terminan perjudicando a todo el periodismo en general, y como decís también el derecho a la información de los oyentes, de los escuchas y demás. Sí, una cosa es la libertad y otra cosa es el libertinaje. Ahí está, claro. Vos sabés que mis derechos comienzan donde terminan los tuyos. Digo esto que lo dice mi abuelo, pero que es una verdad de perogrullo, es una obviedad. Igual lo que ha pasado en los últimos años también es que se ha naturalizado la mentira. Se ha naturalizado que haya determinados periodistas de determinados canales que mientan. Se ha permitido, y ellos se han descubierto impunes para hacerlo. Entonces, a mí la verdad es que me preocupa, y me preocupa mucho por lo que se viene. Vos sabés que hay determinadas condiciones en el contexto que permiten y que son facilitadores de las fake news. Porque, por ejemplo, un contexto de guerra, un contexto de pandemia, es donde se genera mucha incertidumbre, caos, y es donde la sociedad necesita mayores certezas. Entonces ahí es cuando con más fuerza se difunden las fake news. Pero también hay un tercer contexto, que son las elecciones. Y mirá vos que nos estamos acercando a las elecciones, y a medida que pasa el tiempo y nos vayamos acercando, las fake news van a ir en aumento, no solamente en calidad, sino también en cantidad y en fuerza y en violencia. Por lo tanto, tenemos que estar preparados, porque todo lo que está sucediendo, nada es casual, y todo está montado un escenario electoral que está a la vuelta de la esquina. Por lo tanto, tenemos que comenzar a tener nuestras armas para defendernos. Así es. Mauro, te agradecemos estos minutos con la radio municipal. Desde ya también vamos a estar atentos a lo que suceda con
proyecto, con el proyecto de ley, ¿no? Anti-fake news, que creemos que es necesario, es importante, es un debate que tenemos que darnos como argentinos, que tienen que dar en la política, que se quiere estar en la agenda, como mencionaste vos. Así que bueno, vamos a estar en contacto seguramente en cualquier otro momento, y te agradecemos por estos minutos con la radio municipal de Florencio Varela. Gracias a vos, Ezequiel, saludos. Allí pasaba Mauro Bricio, magíster en comunicación, especialista en fake news, impulsor también del proyecto de ley de anti-fake news, en donde trata justamente estas noticias falsas que en los últimos tiempos han atentado contra la democracia, como bien mencionaba él, en cuanto a las mentiras de cualquier índole, desde las mentiras que se instalaron durante la pandemia en cuanto a la salud, a las mentiras que circulan con respecto a la política, con respecto al gobierno, no solamente en Argentina. Esto sucede a nivel mundial y es un debate que se debe dar y que debe estar en agenda. Nosotros continuamos con el Magazine Cerca Tuyo, damos comienzo así a un programa más del Magazine en las mañanas de la radio municipal. Te acompañamos hasta las 13 horas. Súbeme la radio. 87.9, Radio Municipal.